Gracias al Señor por sus bondades, su misericordia. Permite el Señor que podamos ser edificados. Esta lectura en el libro de Reyes es muy significativa porque, vamos a decir, muestra el poder de Dios. Pero si agarramos el libro de Reyes, desde los capítulos anteriores, 12, 13, 14, 15, lo que vemos es una serie de situaciones donde los reyes de Judá y de Israel lo que hacían era un culto a la apostasía, a la idolatría, una serie de situaciones donde tú ves un culto a la idolatría. Cuando usted lee, hay un culto a Baal, a Astarte, a Acera, que eran dioses paganos, ídolos que la gente, que los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel habían creado, con el agravante de que el pueblo de Israel se transformó en un pueblo que creyó en ese culto. Yo tengo aquí algunas notas sobre, por ejemplo, Astarte, algunos llaman Acera, dioses paganos. Se basaba su culto en la prostitución, masculina como femenina. Culto a la naturaleza, a la vida y a la fertilidad, al amor y planes carnales. Los ritos, dice, libaciones con alcohol. Hay una flor que llaman flor de loto. Parece que hacían alguna sustancia con esa flor y se drogaban o algo de eso. Con respecto a Baal, también era el dios de la lluvia, del trueno, de la fertilidad. Era un falso dios de los cananeos. Un culto supersticioso, ¿verdad? Y los ritos sexuales contra la fe y la lealtad. Esta lucha de vida o muerte sitúa el culto a Baal en oposición a la adoración a Dios. Quisiera leer brevemente en 1 Corintios 10:11, a ver cómo nos dice. 1 Corintios 10:11. Lo tengo aquí la cita, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas, hermanos, están escritas para enseñarnos a nosotros. La fuerza que impulsaba el culto a Baal eran los ritos sexuales, todos los objetos, las columnas, los postes, tenían las copas, todas esas cosas que se usaban en el templo tenían una connotación sexual, erótica. Acera era la consorte de Baal. La prostitución en el templo y el sacrificio de niños no era otra cosa, hermanos, que una expresión satánica de un culto a Baal. Y una nota más que tengo aquí. En los templos de los cananeos habían prostitutas y prostitutos. Practicaban toda clase de excesos sexuales. En este tiempo, hermano, uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude. La iglesia ha ido creciendo. En muchas partes las congregaciones se han cerrado, pero hay una degradación de la condición de la iglesia.
con algo que llaman la libertad de género, no es extraño que usted escuche de que hay en alguna congregación, en una iglesia, en alguna parte del mundo, un pastor que es trans, o un líder, una pastora que es lesbiana, o sea, situaciones de estas, que yo quiero apuntalar en este día que es algo que no es de Dios. Advertir a los hombres, escuche lo que voy a decir, advertir a los hombres de la ira de Dios y el peligro del infierno no es severidad. Dice, no, mire, el pastor está predicando algo que nos pone los pelos de punta. No, no es severidad, es el verdadero amor. O sea, hay un llamado de Dios para que nuestras vidas sean diferentes. Muchos irán al infierno porque en las iglesias no se le abrió los ojos a la gente. Cuando nosotros leemos Primera de Reyes, vemos la provisión de Dios. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, vemos que Elías, en un encuentro con Acab, Elías le profetiza que van a haber 3 años de sequía, empezando el capítulo 17. Está también allí una narración de una mujer que estaba muy pobre, que tenía un hijo y no tenía provisión. Bueno, también previamente habla de Elías, que estuvo en una cueva y Dios le proveyó alimento a través de los cuervos. Después habla de una viuda que tenía un bebé y estaba muy pobre, ya no tenía ni alimentación ni comida, y entonces tenía un poquito de harina, pero el Señor, vamos a decir que le habló a Elías y le dijo, dile a la viuda que Dios le va a proveer, si te hace primero tu comida, Dios le va a bendecir. Y hay un texto tan importante, tan hermoso allí en el capítulo 17, que, déjame ver si encuentro el texto. Versículo 13 dice Elías, hablando con la viuda, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, cocida debajo de la ceniza, y tráeme, y después harás pan para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Escuche, estoy en el versículo 14 de Primera de Reyes 17. Dios ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabe algo, hermano? Cuando usted escucha la voz de Dios en su casa, en su familia, en su hogar, no escaseará el pan. A veces nos afanamos, nos desesperamos, pero Dios, hermanos, en su misericordia para sus hijos, Dios proveerá, Dios nos sustentará. Dios es nuestro amparo, dice la palabra, nuestra fortaleza, nuestro refugio. No escaseará el pan. Y luego, si tú sigues leyendo el capítulo 17, se le enferma el muchachito a la viuda, y entonces el muchachito muere, y ella habla con Elías y le dice, mira, le cuenta su tragedia. Y bueno, y Elías de alguna manera ora y permite la gracia de Dios, el amor de Dios, que el niño vuelva a la vida.
Capítulo 18. Si usted comienza leyendo el capítulo 18 de Primera de Reyes, entonces a lo mejor usted no entiende. Porque allí dice, pasado muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año, porque Dios le había profetizado al pueblo de Israel, a Acaz, a través de Elías, que iban a pasar 3 años de sequía. Bueno, el pecado, hermanos, tiene muchas consecuencias. Y esto es algo que ocurrió allí. Ojalá que pudiéramos leer con detenimiento estas historias que son fascinantes y nos ayudan a edificar nuestra fe, la fortaleza espiritual. Yo voy a irme hasta el versículo 20, por allí, 21, de Primera de Reyes 18. Un encuentro entre, si usted lee inicialmente, hay un siervo de Acaz que trabaja con él, un asistente de Acaz que es Abdías. Pero si tú lees la historia, dice que Abdías era un hombre temeroso de Dios que trabajaba con Acaz, y Jezabel, que era la mujer de Acaz. Y eran crueles, eran asesinos, eran pervertidos, eran de todo. Pero estaba Abdías allí que trabajaba. Y tiene un encuentro con Elías, porque Acaz y Abdías salieron a lugares distintos a buscar agua, porque no había agua. Acaz le había dicho, vamos a buscar agua. Vete por este lado para verlo por donde consigue agua. No hay agua. Y entonces Abdías se encuentra con Elías. Y en ese encuentro, pues, vamos a decir que Elías le dice a Abdías, anda a llamar a Acaz. Y ahora estoy en el versículo 21. Entonces, versículo 20, entonces Acaz convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, escuche lo que le dice el profeta al pueblo de Dios, un pueblo que había escuchado y había visto el poder de Dios en el Mar Rojo, la provisión, el alimento, la misericordia de Dios sustentando al pueblo. Sin embargo, el pueblo se había olvidado de Dios. Entonces Elías dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. A veces la gente se calla, hermano. La gente, tú le hablas de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, del poder de Dios, y la gente es indiferente. La gente se calla. Y esta porción me recuerda mucho a Josué. En el último capítulo de Josué, creo que versículo 24, 15 del libro de Josué. ¿Recuerdan? Si mi memoria no me falla, vea cómo dice en el libro de Josué 24:15. Josué hablándole al pueblo, porque el pueblo es contumaz, el pueblo es rebelde, el pueblo no es fiel. Y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos
a Jehová. Decisiones, hermano. Decisiones. Siempre hay que ponerle un título a la predicación. Y la predicación hoy yo creo que es un llamado al corazón. Usted verá que a medida que avancemos, hay un llamado de Dios para nosotros, para nuestras vidas. El Señor está confrontando nuestras vidas, porque somos sordos. Hay un culto, hermanos, que se ha hecho a la sexualidad, a la vanagloria de los hombres. Hay una situación, hay un anticonceptivo que utilizan ahora las parejas. ¿Saben cuál es? El aborto. Hay una cantidad inmensa, millones de niños en el mundo, niños muertos, asesinados por el aborto. El pecado, hermanos, se ha institucionalizado en la mente y en el estilo de vida de los hombres, porque la gente no escucha la voz de Dios. Y cuando habla la palabra, la gente se queda callada, la gente no actúa, la gente es indiferente, la gente es tranquila. Y hermanos, si nosotros queremos ser edificados, si queremos ser fortalecidos, nosotros tenemos que ir a la palabra. En el versículo 21 hemos dicho que Elías llamó al pueblo, lo confrontó: sigan a Baal o busquen a Dios. La gente se queda callada. El Señor nos ayude. Hay una expresión allí, en inglés se diría una expresión idiomática: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a actuar así, van a vivir así? Voy a leer rápidamente. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta, en el versículo 22, de Jehová, y más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Mira esto. Imagínate una iglesia donde tal vez estuviese Abdías, y el predicador sería Elías. Pocos miembros en la congregación, porque la indiferencia, hermanos, está matando la vida espiritual de nuestra iglesia, la apatía espiritual. En alguna oportunidad, Arelis y yo hemos dicho a nuestros hijos: ¿qué pasará cuando nosotros nos muramos? A lo mejor ya nuestros hijos más nunca irán a la iglesia. Gracias al Señor, hermanos, que a medida que el tiempo ha ido caminando, sobre todas las cosas, aún en medio de las dificultades, tenemos una familia que busca al Señor. Pero hay algo que hay que decir. Cuando Elías se encuentra con Acab, en el capítulo 18, Acab le dice a Elías: tú estás estorbando a nuestra vida, a nuestro ministerio o nuestro reino. Y escuche, Elías le responde a Acab: no, el que está estorbando eres tú y tus parientes, tu familia es la que está estorbando, porque no obedecen al Señor. Hermanos, a veces uno se pone a valorar la vida de las personas que conocemos, nuestros parientes, nuestras familias, y tenemos que, con tristeza, mirar cuántas personas de nuestra familia realmente, nuestros parientes, sirven al Señor. Muchos fueron levantados en la iglesia, muchos fueron llevados a la escuela dominical, muchos asistieron, cantaron, aparecieron en obras de teatro en la iglesia, hicieron 1000 cosas y no están, porque la gente no asume el compromiso de una vida espiritual. Hay 2 decisiones que son claves
en el llamado, para atender el llamado de Dios. O no atender. Una, tener fe o ser indiferentes. En la vida uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría. En el versículo 30, después de una serie de vicisitudes, allí estoy en el versículo 30, después que los profetas de Baal llamaron, se cortaron, hicieron de todo. Y el ídolo no respondió, porque el ídolo nada es. Hay gente que hace un culto, se hacen idólatras. Viven una vida superficial, una vida sin Dios. A lo mejor aman otras cosas, la cerveza, el placer, la vida sexual, el desenfreno. Me conseguí un novio, soy feliz con mi novio, vivimos la vida loca con mi novio o con mi novia, hacemos mil cosas y nos olvidamos de Dios. Hacemos lo que tenemos que hacer. Un culto a la vida sexual, a la vida promiscua, a la idolatría, al dinero. Nos olvidamos de Dios. En el verso 30 dice, y tomando en el verso 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 30. Y escuché que cuando el hermano Reinaldo oraba, utilizó la palabra acercarse en la oración. Y nuestro hermano Reinaldo decía, acerquémonos al Señor, primeramente, vamos a decir así. Pero el hermano decía, acerquémonos a nosotros mismos. Acerquémonos en nuestra casa, digo yo ahora, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Acerquémonos, es el tiempo, hermano, de acercarse al altar de Dios y mirar qué hay en nuestro altar. Acercarnos para confesar nuestros pecados, para adorar a Dios, para compartir un tiempo la palabra de Dios. Si no lo hacemos, a lo mejor un día escucharemos una voz en lo profundo de nuestra alma que dirá, como Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis? O sea, brincaréis de un lado para otro y no eres fiel al Señor. ¿Hasta cuándo? Yo creo que hay un llamado para acercarnos al Señor, para confesar nuestros pecados, para perdonarnos, para ayudarnos, para amarnos, para cuidar la obra del Señor. Y hay otra enseñanza muy significativa ahí en el versículo 30. Antes de obrar, antes de hacer otra cosa, Elías, dice la palabra, que reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y yo podría en este día también decir que es muy importante mirar nuestra vida privada y preguntarnos si realmente hay un altar en nuestra vida privada para adorar a Dios, o está arruinado. El tiempo es el peor enemigo que nosotros tenemos. Como les decía hace algunos instantes, ¿por qué tantas familias que han conocido al Señor viven en el culto de la indiferencia, adorando al diablo, separados de la vida espiritual? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, hermanos, en la obra de Dios, al pueblo de Dios, que hay tanta gente que ha perdido la visión espiritual?
¿Saben? Nosotros deberíamos revisar nuestro altar en la vida privada, pero también en la vida familiar. Revisar el altar de adoración a Dios en nuestra vida familiar. A lo mejor no tenemos tiempo porque estamos afanados y mire, aunque sea 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, deberíamos reunirnos un instante con nuestros hijos, los que están pequeños, para meditar y buscar una enseñanza, una porción de la palabra que pueda ser de edificación para nuestra vida. Pero hay algo más. El altar en nuestra iglesia. ¿Cómo está el altar de nuestra congregación? Nos sentimos cansados, fastidiados, cuando tenemos que venir al culto un rato allí. A lo mejor lo que hacemos es perder el tiempo. ¿Sabe lo que significa la palabra turbar? Cuando Elías le dice a Acab: el que ha turbado la obra de Dios eres tú, alejándote de sus mandamientos. La palabra turbar tiene una connotación. La palabra turbar significa no saber qué hacer y como actuar con indiferencia. No saber qué hacer ni qué decir. Hay gente, hermanos, que está como turbada en la iglesia, no sabe ni qué hacer ni qué decir. Y uno tiene que pedirle a Dios, hermanos, que nos dé sabiduría. Arreglar el altar de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestra vida en la iglesia. Pero hay algo más que brevemente yo podría ver aquí en algunos versículos de este capítulo 18 de el libro de Primera de Reyes. En el versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías. La oración de Elías, escuche, vea la oración de Elías, no fue una oración muy larga, no fue una oración kilométrica, porque Elías era un hombre que tenía una relación personal con Dios. Y Elías estaba allí ante los profetas de Baal, 450, el pueblo de Israel, que había sido contumaz, que había sido rebelde, un pueblo que había recibido 1000 bendiciones. Sin embargo, el pueblo era contumaz, rebelde, indiferente. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, cuando era la hora de Elías de pedir el fuego del cielo para quemar todo lo que estaba allí en el altar, vea cómo dice: se acercó el profeta Elías y dijo, la oración de Elías: Jehová, Dios de Abraham. Tal vez Elías pensó en aquel Abraham, el hombre de la fe, de Isaac. Tal vez pensó en el momento en que Abraham iba con Isaac al monte Moria a ofrecer sacrificio, y cuando Abraham iba a levantar el cuchillo para matar al muchacho en el altar, y Dios le dijo: no, allí está un cordero. La provisión de Dios. Elías le dice: Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, aquel hombre que un día tuvo que luchar con Dios, luchando con Dios hasta vencer su alma, vencer su orgullo, que fue bendecido por Dios, el Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. A veces, hermanos, uno tiene que ser humilde. A veces nos llenamos de altivez, nos llenamos de orgullo, nos sentimos mejores que los demás y miramos con desprecio a los demás.
Elías dice, yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Todo lo que había ocurrido era porque Dios se lo había manifestado a Elías, debes hacer esto. Y Elías en obediencia había actuado. Siga viendo la oración, respóndeme, Jehová, respóndeme, porque para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Por eso en este día yo he llamado el mensaje un llamado al corazón. Yo creo que Dios nos está llamando. Nos está llamando a todos, hermanos, para mirar nuestra vida, mirar nuestro diario vivir, mirar nuestros fracasos, mirar nuestras indecisiones, mirar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestros negocios, nuestra manera de actuar. Tiempo para muchas cosas, pero no hay tiempo para Dios. Yo creo que hay un llamado al corazón. Entonces el versículo 38 dice, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. El Señor, hermano, nos ayude. Hay un llamado a nuestro corazón. Yo en esta hora quisiera leer algunos versículos para terminar la predicación. En el Salmo 73, si no le gustó la predicación, yo le voy a regalar esta porción bíblica. Siéntese en su casa un instante y ojalá que la pueda compartir con la familia, con algún hermano. Los versos 25 al 28. Salmo 73, versículos del 25 al 28. La oración de Elías, un llamado al corazón del pueblo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti, escuchen, los que se alejan de Dios perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Si no le gusta la predicación, si estuvo un poco fastidiosa, le regalo esta porción para que usted medite en ella. Pero hay otra porción que quiero regalarle en esta mañana. En el Salmo 51. El Salmo 51. Los versos 10, 2 al 12 y el 17. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, versículo 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Saben? Uno tiene que venir al Señor, hermanos, y cuando usted lea la palabra, léala con el corazón, con la mente abierta, pidiéndole al Señor que le fortalezca, que le dé sanidad al alma, libertad al espíritu, y que tú puedas decirle al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Déjame ver hasta el versículo 12. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Y entonces usted puede seguirlo leyendo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación,
y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. El versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra contrito? Al corazón arrepentido, Dios no lo despreciará. Y un versículo más para terminar. En Hebreos 10. Hebreos 10. A veces uno tiene que mirar su corazón. Si somos sinceros realmente delante de Dios. Voy a leer desde el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vea, ya no es el toro que sacrificó Elías para pedir fuego del cielo. Ahora tú tienes acceso a la presencia de Dios. Tú puedes entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, el de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Hay un llamado al corazón. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Hay gente, hermanos, que es ambigua, que hoy estoy, mira, el Señor me habló, me siento edificado, no, mira la palabra. Pero entonces mañana o dentro de un ratico, la vida se vuelve rutinaria y volvemos a caer en la misma miseria del pueblo de Israel. Un pueblo contumaz y rebelde. Y yo creo en esta mañana que no debemos olvidar estas porciones de la palabra. Porque, hermanos, el camino es largo. Y muchas veces nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros negocios, lo que hagamos, fracasar. A veces tenemos que preguntarnos y evaluarnos por qué tantas cosas nos han salido mal en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Hermanos, ¿nos habremos acercado al Señor con corazón sincero? El Espíritu de Dios habrá limpiado nuestras vidas. La sangre de Cristo habrá limpiado nuestras mentes. El Señor nos ayude. Que pudiéramos decir en esta mañana, Padre, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, porque por el sacrificio tuyo en la cruz fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, porque en un tiempo tu enemigo fui y hoy me siento contigo en la mesa para honrarte y adorarte como el Cordero Santo de Dios. Gracias, Cristo. El Señor nos ayude, hermano.